Bienvenidos a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en Valencia para la sexta sesión del webinar de Advance. Nos encontramos en el Hospital Auna Especialidades Veterinarias con Manuel Jiménez Peláez, diplomado europeo en cirugía, jefe del servicio de cirugía y socio fundador de este hospital. La charla de hoy trata de la displasia de codo y su abordaje clínico. Os recordamos que podéis hacer preguntas durante la charla que intentaremos resolver al final del tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Mar. Muchas gracias a Advance. Y bueno, hemos elegido esta charla. Yo creo que es una charla, es simplemente una pincelada sobre la displasia de codo. No podemos tratar todos los temas correspondientes a la displasia de codo, pero sí que es importante, una afección pues que es muy común y que bueno, vamos a pasarla a través de varios casos clínicos y tocaremos los puntos más importantes. Entonces, desde un punto de vista, ¿qué es la displasia de codo? Sabemos que es una enfermedad, que es congénita, una enfermedad que es una enfermedad lo que llamamos del desarrollo, un desarrollo pues durante este crecimiento del animal, y lo llamamos a veces pues síndrome o complejo. No me gusta llamarle, digamos, displasia de codo así tan simple, porque es algo, no solo porque es un conjunto de patologías que podemos ver, sino por la complejidad que tienen, pero aparte es como yo le defino como una especie de bolsa en el que metemos pues un montón de patologías diferentes y no hay que tratarlas cada una por separado, hay que tratarlas un poco con el complejo completo. Por un lado hablamos de la fragmentación del proceso conoide medial, quizás sea de la más conocida y es, bueno, pues quizás lo más habitual, pero no solo esto, muchas veces las vemos asociados también a lo que es la no unión del proceso ancóneo. Por otro lado, también podremos ver otros OCDs y, en último lugar, y quizás también de lo más importante, vamos a ver lo que es la incongruencia articular. Todas estas, incluso dependiendo de diferentes autores, a lo mejor bien meten alguna más, pero todo ello está englobado dentro de lo que llamamos displasia de codos. Hemos dicho que es una enfermedad congénita, estos animales nacen con ella. Por una serie de alteraciones con respecto, a las fuerzas que se distribuyen de manera errónea o de manera pues asimétrica dentro de la articulación y los daños articulares que se van a provocar. Estos daños articulares van a provocar o va a degenerarse en lo que es la artrosis, la enfermedad degenerativa articular. Y a su vez esta enfermedad degenerativa articular va a provocar pues dolor articular y sobre todo una incapacidad. El grado de incapacidad de cada paciente, como reacciona un poco a la artrosis, es bastante variable y bastante dependiente. Lo que sí es importante es intentar hacer un diagnóstico pues lo más precoz posible, lo más temprano posible, para poder adaptar al tratamiento. También debe quedar claro que la displasia de codo como tal es una enfermedad o esta patología conjunta, este síndrome o este complejo. No hay una curación como tal, no curamos la displasia de codo, pero sí que podemos intentar, pues, con los diferentes tratamientos que tenemos, mejorar lo que es la calidad de vida de nuestros pacientes. Como conceptos generales, yo creo que es importante pues recalcar una serie de razas que probablemente todos conozcamos, las más afectadas y que vemos sobre todo aquí en España, desde pues el labrador sobre todo, con una representación bastante elevada, los golden retriever, también con una representación bastante elevada. Quizás el boyero de Berna es pues la raza más representada, pero es una raza que no vemos demasiado frecuentemente aquí en España, pero tiene una representación, o sea, tiene una predisposición a la displasia que es tremenda. Prácticamente casi un 70% de ellos se ven afectadas con este complejo. Es una afección que en un gran porcentaje de casos va a ser bilateral, entre un 35 y un 50% de casos, va a afectar a los dos codos, por eso siempre es importante hacer un examen ortopédico completo, no solo completo, sino bilateral, o sea, cogiendo ambas patas, y no solo eso, sino que tenemos que hacer un examen ortopédico incluyendo todas las cuatro patas,
es una afección que sabemos que puede tener patologías concomitantes, más o menos en un 40-45% de casos vamos a ver que varias patologías pueden concomitar tanto en ese codo o si no en otras articulaciones. Eso es importante recalcarlo. Y quizás la manera más sencilla de poder pues empezar a ver esta compleja patología sería ir a través de un par de casos clínicos. Lo normal, como veis aquí se puede apreciar muy bien estos par de casos clínicos. Vamos a empezar con un labrador y un golden, que son las razas quizás más comunes que vemos aquí en España. Labrador con 8 meses, el golden tiene 10 meses. Se presentan ambos con apatía, realmente reticentes a hacer ejercicio, se frenan, no quieren jugar demasiado, al cabo de 20 minutos andando pues se frena, el propietario eso es lo que te comenta. Y sobre todo pues algunos de ellos, los propietarios a veces te reportan o te comentan que sí que ven una cojera concreta a estos miembros anteriores, otras veces lo que te comentan es un poco de rigidez y que no se mueve correctamente. Si queréis, podemos mirar las 3 imágenes que tenemos en pantalla, porque nada más un examen visual, ni siquiera haciendo un examen ortopédico todavía a distancia, simplemente visualizando, pues podemos ver diferentes cosas que pueden ayudarnos en el diagnóstico. Lo primero que podemos apreciar, sobre todo se ve en la foto del centro y la foto de vuestra derecha, es que tienen una pequeña desviación de las manos hacia afuera, un pequeño valgus. Si os fijáis, los dedos apuntan un pelín hacia afuera, tanto en la foto de la derecha como en la foto del centro, más marcado en este lado derecho. Y luego otra cosa que podemos observar en esta foto es un abultamiento, en este caso es una efusión en el codo, es líquido articular en exceso, que se aprecia muy bien y que es una zona bastante palpable en la zona entre el olecranon y el epicóndilo lateral. Vamos a ver estas imágenes. Esto es el golden con una cojera de anterior. Vamos a ir pasándola varias veces para que podáis apreciar una cojera muy evidente donde el propietario la mayoría de veces nos va a inducir en error, porque nos va a comentar que este perro pues cojea de la derecha, porque en la derecha, ellos piensan que es la derecha porque cuando el perro apoya esa derecha es cuando pega el cabezazo hacia abajo, como veis, abajo, abajo, abajo y está apoyando a la derecha. Ocurre muy frecuentemente que el propietario nos induce a error en este tipo de situaciones. Realmente este perro está cojeando de la izquierda, que es cuando realmente vemos cuando baja la cabeza en el lado derecho, significa que está cojeando a la izquierda. Y es una cojera pues muy asimétrica. Vamos a ver este caso del labrador, este labrador de 8 meses con apatía. Si os fijáis, no hay una cojera evidente, de vez en cuando cabecea, pero mucho menos evidentemente cuando apoya la izquierda. Es una marcha un poquito más anormal, una marcha mucho más rígida, sin una cojera evidente. Si os fijáis, ahí vamos bajando, sobre todo la vemos bien cuando el perro camina hacia nosotros, aunque hay que hacer el examen ortopédico a distancia, tanto en la lejanía como viniendo hacia nosotros, pero es importante que veáis un poco la diferencia. Y hay propietarios que incluso no piensan o no creen que pueda cojear, pero porque no ven la cojera en concreto. Entonces, eso ocurre muy frecuentemente en las cojeras bilaterales. Sobre todo, ya hemos dicho que casi en un 50% de casos, esa displasia de codo va a afectar de manera bilateral a ambos codos. Vamos a ver un examen ortopédico un poquito más a distancia, del golden en este caso. Si fijáis, vamos a hacer una flexión. En cuanto forzamos un pelín la flexión y la extensión forzada, el animal está mostrando dolor. Es muy, muy frecuente y aquí podemos palpar también la efusión entre, como hemos dicho, el olecranon y el epicóndilo lateral. Debemos empezar siempre el examen ortopédico con el miembro del que no cojea. Realmente así vemos un poquito la respuesta del animal y cómo reacciona a la palpación nuestra. En este caso, pues reacciona mucho menos a lo que es la palpación y flexión del codo derecho. Hacemos flexión-extensión y a veces pues podemos acompañarlos, como veremos, con algunos otros test.
Igualmente cogemos y hacemos un examen ortopédico de todos. Estos perros están frecuentemente afectados no solo de esa displasia de codo, pero también puede estar afectado de displasia de cadera. Entonces hay que hacer un examen completo de todas las articulaciones, hacerlo lo más metódico posible, un poco la metodología que queráis vosotros, el protocolo que queráis, empezando de distal a proximal o de proximal a distal, pero siendo bastante metódico a la hora de realizar este examen ortopédico. Fijaros en este caso que podemos palpar muy bien la efusión, que ya hemos dicho que es la zona, el saco ciego que se forma, y enseguida, en cuanto flexionamos un poquito forzado, ahí no estoy empujando al perro, el perro por el dolor se echa hacia atrás, ahí no estoy empujando nada, simplemente lo estoy acompañando. Eso es lo que se llama un test de Campbell modificado, que simplemente hacemos una flexión forzada y hacemos una supinación de la pata. Entonces sí que manipulamos y presionamos al mismo tiempo la zona de proyección del coronoide medial. Terminamos el examen completo ortopédico haciendo pues test de cadera, y aquí sí que se ve en esta pata derecha pues con más detalle la efusión que se puede palpar, en este caso una efusión muy gorda que es palpable y una zona con líquido, con depresión, y tiene una reticencia. Hay algunos que muestran el dolor, que se retiran, otros que se resisten a hacer una flexión completa, otros incluso que no muestran dolor, pero que se chupa las babinas, cambia un poco la actitud de la cara. Eso es importante, que son pequeños detalles, porque cada perro un poco reacciona al dolor de maneras diferentes, como sabéis. Después de ver a este perro en consulta, pues quizás hay muchos compañeros que me preguntan, ¿se le hace radiografía? ¿Le hacemos radiografías? ¿Qué hacemos con estos casos? Yo creo que es interesante hacer radiografías siempre y cuando sepamos las limitaciones que tiene a la hora del diagnóstico. Unas radiografías normales no excluyen una displasia de codo, eso es importante retenerlo. Luego veremos que una punción articular normal tampoco excluye una displasia de codo. ¿Es importante hacer la radiografía? Yo creo que sí, que hay que hacer las dos vistas ortogonales, que vamos a poder ver si hay algo de esclerosis subcondral en la zona del cúbito proximal, ver también si hay o no fragmentación de coronoides, que a veces se ve. También podemos apreciar en radiografías en ciertas ocasiones esa no unión de proceso oncóneo. Esas son cosas, panosteitis también, son cosas que realmente afectan también a perros jóvenes, y creo que es importante empezar con unas radiografías bien hechas. Sí que es cierto que no es común o es menos frecuente ver este tipo de lesiones como estamos viendo en las radiografías. Por ejemplo, una lesión de OCD en el epicóndilo medial, como veis aquí, un defecto osteocondral importante, y si no en este perro, pues una fragmentación bastante severa bilateral, ¿vale? Lógicamente, cuando está esa fragmentación y se ve radiográficamente, no hay duda, está, pero cuando no está no significa que ese perro no vaya a tener displasia de codo. No es el examen, digamos, de elección, la radiografía, pero yo creo que podemos empezar con esas radiografías. Aquí tenéis otras imágenes radiográficas donde podemos ver, en este caso, una no unión del proceso oncóneo en este paciente, igual que aquí. Y vamos a detenernos tan solo un par de diapositivas hablando de esta patología de la no unión del proceso oncóneo, que la vemos igualmente en estas radiografías. Hay dos grupos de razas o de grupos de raza que están afectados, porque cambia un poco lo que es la fisiopatología. Por un lado tenemos, razas como el pastor alemán, que están predispuestas genéticamente, no es la única predispuesta genéticamente, también tenemos pues el mastín, el San Bernardo, hay otra serie de razas que se ha probado que tienen una predisposición genética. En concreto, en el pastor alemán vamos a ver una osificación por separado del cúbito proximal, o sea que eso es un factor predisponente. Es un proceso que debe estar unido más o menos a las 16 semanas de este pastor alemán, y cuando pues pasa a las 18, 20 y no está unido, pues podemos considerar que tiene una no unión del proceso oncóneo. Y sabemos que es una enfermedad o una patología multifactorial, ya sea por OCD, ya sea por incongruencia o por factores genéticos, como acabamos de decir. Luego el segundo grupo completamente separado y diferenciado, bien separado y diferenciado, son los perros condrodistróficos, los que llamamos con un radio curvo. En concreto, si veis estas dos imágenes de la derecha, las dos imágenes de abajo, es razas predispuestas, pues tenemos el Basset Hound, tenemos el Bulldog francés, el Teckel. Aquí la patología es diferente, porque aquí lo que vamos a ver realmente es
un cierre prematuro de la placa de crecimiento cubital distal. Como el cúbito deja de crecer, el radio sigue creciendo, sigue empujando, empieza a curvarse y a veces incluso a luxarse esa cabeza del radio y sigue empujando contra la tróclea, contra el húmero, con lo cual sí que podemos ver pues esas no uniones en este tipo de razas provocadas pues simplemente mecánicamente empujando ese radio contra la tróclea. Tratamientos, pues hay una variedad pues bastante amplia. Resumiendo, esta patología la podemos tratar o fijando por un lado ese proceso ancóneo, o quitándolo, o a veces asociándolos a osteotomías. En concreto, cuando no vamos a fijar ese fragmento, va a depender un poco de la cronicidad del proceso, va a depender de la esclerosis que tengamos. Por ejemplo, si os fijáis en la imagen de TAC que vemos a nuestra izquierda, hay una esclerosis condral pues muy grande, tenemos una esclerosis bastante avanzada, un caso bastante crónico, donde la congruencia no es buena, pues sinceramente en esos casos la fijación probablemente no sea satisfactoria. Cuando decidimos hacer una fijación, como veis en el caso de la derecha, es importante que esa fijación la vamos a hacer con implante, ya sea con tornillo asociado a algún tipo de aguja. Es importante que si lógicamente ese codo está incongruente, el hecho de fijar lo que es el proceso ancóneo no va a ser suficiente si no liberamos ese cúbito para que pueda subir y acomodarse un poco. Si estamos fijando un codo que es completamente incongruente, pues lógicamente no va a funcionar y no va a fusionar. Hay que entender que esta incongruencia es de las cosas más importantes en esta displasia de codo, sobre todo porque tenemos una sincronía entre el crecimiento del cúbito y del radio. Van subiendo, en vez de subir los dos paralelamente, van subiendo uno y el otro. Y hay veces que hacemos una radiografía de un paciente donde se ve una incongruencia radiocubital importante, lo mismo repite esa radiografía dentro de 2 meses más tarde y luego las vemos pues o invertida o prácticamente al mismo nivel. Es un proceso bastante dinámico y durante ese proceso bastante dinámico pues lógicamente las fuerzas se alteran y no se distribuyen de manera homogénea, con lo cual el cartílago sufre más y donde sufre más es en el compartimento medial. Luego hablaremos en concreto de lo que significa esta enfermedad del compartimento medial. Forma parte del examen ortopédico estas radiografías, pero también asociarlas a una punción. En concreto, las punciones articulares. Tenemos que evaluar, por un lado, el aspecto macroscópico del líquido, un líquido que sea transparente, un líquido que sea de poco volumen. Una articulación como el codo de un labrador, pues no debe haber más de 0,5 centímetros cúbicos de líquido articular. Tiene que ser filante, tiene que ser transparente y realmente cuando ponemos un par de gotas entre los dos dedos, pues que se puedan separar estos dos dedos de 15-20 centímetros sin ni siquiera que ese hilo se rompa. Cuando miramos al microscopio ese líquido articular, no debe haber más de 4 o 6 células mononucleadas por campo de 40. Y sí que es verdad que si de esas células hay un porcentaje por encima del 20% de neutrófilos, pues ya no se considera degenerativa. Importante porque en esos casos donde no es degenerativa, podemos enviar a cultivo. Aquí tenéis, por ejemplo, una celularidad. Os pongo la imagen anterior, una celularidad normal para una articulación, hay varias células mononucleadas, sin ningún tipo de fondo, sin ningún tipo de neutrófilos, y veis pues en contrapartida pues lo que es una artritis supurativa. Sí que es verdad que es interesante enviarla a cultivo, no quiere decir, hay bastantes falsos negativos, yo creo que es importante enviarla de todas maneras. Para mí, el examen, digamos, de imagen de elección a la hora de tomar decisiones, de saber qué o cuál de las patologías está afectando a estos perros, es un TAC. Un TAC simple, no hace falta siquiera hacer un TAC con contraste intravenoso. Sé que hay algunos compañeros que lo hacen, con lo cual, bueno, pues mucho mejor porque puede aportarnos, pero si hacemos un TAC simple, pues es suficiente para ver un montón de patologías. Aquí vamos a ver, aquí en la primera imagen, quiero enseñaros, esta es la cabeza radial, aquí tenemos el coronoide, la zona del coronoide medial, esta es la zona que nos va a interesar sobre todo, en este caso es un coronoide completamente normal, un coronoide que es homogéneo, que es blanco, que está una atenuación normal.
Veremos imágenes desde el corte transversal o transverso, que es, digamos, el único real en el TAC. Luego lo que veremos son reconstrucciones, ya sean sagitales o parasagitales o dorsales o coronales. Si os fijáis aquí vemos la fragmentación, digamos, típica, los fragmentos completamente ya sueltos en articulación. Y si os pongo una tercera imagen, yo creo que esto es muy importante entender que aquí existe una patología del coronoides medial. Es una patología, no llamamos por fragmentación como tal, es una hipoatenuación del coronoides. Ese hueso, pues, hay veces que ocurre, que es muy dolorosa esa zona, que es completamente patológica y que igualmente requiere tratamiento quirúrgico. No significa que porque no haya fragmento o fragmento visible no haya que tratar esta zona de hipoatenuación del coronoides, como se ve en este caso. Se ve una línea de marcación, está hipotenuado, mucho más gris, no el blanco que veíamos en la foto, en la imagen de la derecha. Otras imágenes que podemos hacer en el TAC son la sagital o parasagital, que atraviesan o que cortan a través del coronoide medial. Aquí se ve, pues, una fragmentación bastante significativa. Igualmente, aquí se ve otro fragmento, aparte de tener, pues, cierta incongruencia, como vemos en este caso. El TAC te ayuda mucho a evaluar esa incongruencia, no solo sirve para ver, pues, la fragmentación del coronoides o para confirmar a lo mejor una no unión de proceso onconio, pero es fundamental a la hora de poder evaluar las incongruencias, tanto radiocubitales como las humerocubitales. Y aquí veis una imagen de lo que es una imagen sagital de un TAC en un codo, pues, bastante sano desde un punto de vista de incongruencia. En un codo bastante congruente, veis las líneas paralelas entre el húmero y el radio, al mismo nivel está el cúbito y el radio, y sigue siendo paralelo entre el húmero y el cúbito. Aquí tenéis, pues, la cara opuesta, lo que es una incongruencia entre el cúbito y el radio. Tenéis el escalón, podemos incluso, pues, poder objetivar, lo utilizaremos también la artroscopia, pero para poder empezar a objetivar esa diferencia, ese escalón, esa incongruencia, pues el TAC nos va a servir, y una de las imágenes que podemos usar es la sagital o parasagital. Y aquí veis, por ejemplo, otra imagen de incongruencia donde las líneas para nada son paralelas y muchas veces vemos incluso una deformación de las superficies articulares, un cuadrado con un círculo, cosas que no van a cuadrar nunca, que hay una incongruencia severa, y esto conlleva, pues, aparte de ese frotamiento de superficies articulares de manera irregular y puntos de apoyo, pues, con mucho más peso que otros, pues, un daño articular secundario y la artrosis un poco y todo el proceso degenerativo. También es interesante hacer y ver el corte dorsal. Si veis, se puede comparar perfectamente estas dos imágenes, donde tenemos el lado lateral, epicóndilo lateral normal, y el epicóndilo medial, pues, mucho más esclerótico, ¿vale? Con una hiperatenuación, mucho más blanco, incluso con irregularidad de la superficie. El cartílago como tal no se puede evaluar en TAC, pero sí que evaluamos, pues, los defectos osteocondrales, subcondrales. En este caso, pues, lo más probable es que sea secundario a esa patología del compartimento medial, aunque también podemos ver otras patologías, digamos, más primarias de ese epicóndilo medial. En este caso veis aquí una lesión de OCD, son lesiones mucho más profundas, mucho más severas, digamos, más primarias, entre comillas, y no secundarias, provocadas por el roce o la lesión, la kissing lesion, que le llaman los ingleses, o la lesión en espejo. Evidentemente, la NUPA no hace falta, o la no unión de proceso onconio, no hace falta un TAC para diagnosticar la mayoría de los casos, pero sí que nos va a informar sobre la cronicidad del proceso, nos va a informar sobre la esclerosis que tenemos, sobre, bueno, la esclerosis del fragmento igualmente, a la hora de poder tomar decisiones. Vamos a ver la artroscopia del primer caso, donde se aprecia, este es el caso que ojeaba a la izquierda. Si veis, hay una erosión completa, una burnación del epicóndilo medial. Justo debajo, pues, tenemos toda la zona del coronoide medial también sin cartílago. Fijaros que no queda absolutamente nada de cartílago, está expuesto el hueso subcondral. Y ahora a continuación, pues, una sinovitis marcada también, que es normal, sobre todo cuando tenemos ese hueso subcondral expuesto. Y aquí tenéis la fragmentación del coronoides, ¿vale? Este es el codo izquierdo del labrador que hemos visto anteriormente, el examen clínico y el examen ortopédico.
Fijaros que realmente pues lo que vamos a hacer ahora es con la aguja, esto parece mucho más grande en artroscopia. Con la aguja lo que hacemos, estamos manipulando y moviendo el fragmento para que veáis que está prácticamente suelto, solo queda algo de tejido blando atado. Y el objetivo de este procedimiento va a ser pues limpiar la articulación. Limpiarla me refiero pues a sanear, a quitar ese fragmento que está libre. Vamos a ver también, y es curioso observar, lo podemos hacer, bueno, desde con una pinza de este tipo, lo podemos hacer con una fresa, lo podemos hacer con diferentes métodos. Importante recalcar un par de cosas. Lo primero, fijaros que no le queda absolutamente nada de cartílago, tanto en el compartimento medial, en la zona de arriba, en la zona dorsal, que es el epicóndilo medial, que lo veis aquí arriba, y tampoco en la zona del coronoides. Y la única zona donde le queda cartílago, como veis aquí, ¿veis? Le queda todavía el cartílago y el hueso subcondral, es al fragmento. Curioso, probablemente lo que ocurre en estas situaciones es que el hueso parte, lo que es el hueso subcondral, se queda el hueso flotante y ese cartílago pues prácticamente pues es mucho más llevadero a lo mejor el cambio de movimientos y si os fijáis, la mayoría de casos que vemos, ese proceso coronoide medial que ya está roto mantiene el cartílago por encima, ¿vale? De todas maneras es un tejido que está pues muerto, que hay que retirarlo y sobre todo también intentar sanear la zona del coronoide medial. Tenemos que hacerla sangrar, como vemos ahí, ahora veremos algunos puntos, vamos comiéndonos con esa cucharilla y si os fijáis hay varios puntos de sangrado, porque el objetivo de este procedimiento no es solo retirar como tal el fragmento, sino hacer que sangre ese hueso subcondral. Al hacer que sangre el hueso subcondral hacemos que, favorecemos el crecimiento de un fibrocartílago. No va a ser el de la calidad del cartílago hialino, pero al menos va a recubrir lo que es el hueso subcondral y al no estar expuesto el hueso subcondral, lógicamente, pues el proceso inflamatorio intentaremos ralentizarlo. Esto lo hacemos, yo en mi caso me gusta hacerlo con este tipo de pinzas, donde vamos comiéndonos poco a poco el tejido y al final pues podemos terminar de sanearlo. Veis el tejido con una fresa, lo hacemos manualmente, ¿veis? Y el tejido blando que va saliendo es un tejido del hueso muerto, el hueso subcondral, que está completamente pues esclerótico y avascular. Aquí hay un par de imágenes artroscópicas donde vemos la diferencia entre lo que es el compartimento lateral sano. El compartimento lateral, aquí en este caso aquí se ve la cabeza radial al fondo, vemos el epicóndilo lateral y vemos el epicóndilo medial, que es el que está completamente afectado, el que no le queda prácticamente cartílago. Ha habido lo que le llamamos una eburnación, prácticamente ha desaparecido, pero igualmente tenemos ausencia de cartílago completa, una eburnación del cartílago justo enfrente, en la zona del coronoide medial. Y fijaros una vez más, que es otro caso diferente, como veis, el fragmento del proceso del coronoide medial mantiene pues esa capa de cartílago. Aquí vemos otros dos casos con desprendimiento del cartílago, del fragmento del coronoide medial, igualmente sin o con ausencia de cartílago en toda la zona del coronoide medial. Y hacemos la coronoidectomía. Fijaros que la coronoidectomía lo podemos hacer con diferentes métodos. En principio yo empiezo haciéndola con las pinzas, luego utilizamos la fresa para dejar todo limpio. Si os fijáis, esto es ya la cabeza radial después de haber quitado el fragmento, ¿vale? Es importante respetar el cartílago de cabeza radial. La zona que veis en esta zona, en la derecha, en la esquina inferior derecha, pues es el hueso condral con varios puntos de sangrado, que es lo que hemos dicho que va a estimular el crecimiento del fibrocartílago. Hay veces hay diferentes autores que en vez de hacerlo de esta manera, les gusta hacer una coronoidectomía subtotal del coronoide medial, del proceso coronoide medial, utilizando pues algún tipo de ostotomo, de mini ostotomo, lo localiza bien con la artroscopia y luego pues hace una mini artrotomía para hacer esa coronoidectomía subtotal, ¿vale? Aquí tenéis un caso que he realizado de coronoidectomía subtotal, donde vemos la imagen transversa del TAC. Aquí tenéis el fragmento de coronoides y el proceso coronoide medial afectado, y aquí tenemos el corte transverso, un TAC posoperatorio que hemos hecho para confirmar que se ha retirado pues toda la zona patológica del coronoide medial. Aquí lo que tenéis es una reconstrucción en 3D justo antes de retirar el coronoide medial y después de haberlo retirado.
Y luego tenemos esas lesiones que hemos dicho anteriormente, que pueden ser lesiones secundarias, como la Kishin lesion, como vemos en este caso de la izquierda, que son, bueno, lesiones secundarias a probablemente incongruencia, y es un, bueno, frotamiento de toda la zona del epicóndilo, erosión del epicóndilo, pero más que nada provocadas por ese cúbito. Y luego tenemos lesiones propiamente dichas de OCD, como son las dos imágenes que veis en la izquierda, donde hay un defecto osteocondral que es real y que es primario y que pertenece a este complejo de la displasia de codo. Algo que es súper interesante es lo que los ingleses llaman el jump down syndrome, es el síndrome del salto hacia abajo, y es curioso porque realmente es una fragmentación del coronoides, pero no en un contexto, digamos, displásico. Vemos codos absolutamente normales, si os fijáis, el cartílago es totalmente normal, está sano, está liso, y lo único que tenemos es una fisura, una fragmentación de ese hueso escondral, y que realmente, bueno, puede pasar en perros jóvenes, pero puede pasar también en perros más adultos. O sea, no es necesariamente ocurre en perros jóvenes ni en perros displásicos. Pueden ser un codo totalmente normal y por microtraumatismo o a veces incongruencia, no se sabe muy bien. Hay bastante controversia con respecto a la patología. Quizás de todos son los que tienen mejor pronóstico a la hora del tratamiento, porque el resto del codo está sano. Aún así, sabemos que cualquier articulación que ha sido dañada, ya sea con un cruzado, con cualquier cosa, o con un síndrome hacia abajo, una fragmentación traumática del coronoides, esa articulación va a tener tendencia a producir artrosis, ¿eh? Vamos a ver, es una perra que se llama Linda, es un boxer de 2 años, y si os fijáis, pues tiene esa patología del salto hacia abajo, de la fragmentación traumática. Si os fijáis, completamente diferente a lo anterior. Ahora se ve el cartílago completo, sí que se evidencia pues una fisura, aún así el cartílago no está roto, y muchos de ellos, al no romperse el cartílago, no provoca una sinovitis, lo que es el hueso condral sí está roto y es doloroso, provoca cojera, pero fijaros lo curioso es que todo el resto de la articulación, tanto el compartimento medial como el compartimento lateral, el epicóndilo, está absolutamente sano. O sea, tienes un cartílago pues muy sano y equilibrado. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente pues dibujar con una aguja por donde pasa el fragmento, ¿vale? Fijaros en toda la zona de arriba que ni siquiera hay fibrilación del cartílago, un cartílago pues sano, con un buen aspecto. Cogemos el palpador y vamos a palpar ese cartílago para que veáis que es un cartílago pues en buenas condiciones, ¿vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es manipular ese fragmento, y sí que es verdad que en estos casos pues somos un poquito menos agresivos a la hora de tratarlos. Fijaros cómo se mueve el fragmento por debajo de lo que es el cartílago, y lo que haríamos en este caso es exactamente lo mismo, coger esa o cucharilla o fresa o simplemente las pinzas como estáis viendo ahí, y vamos comiendo esos trozos de hueso. Fijaros que realmente ese trozo está completamente avascular, ¿vale? Es una zona que ha sido dañada, un hueso pues mucho más amarillento, se deshace mucho más como si fuera arena, y vamos a ir, ahora veremos alguna de las imágenes muy interesantes. Tenemos que retirar pues el coronoides completo, la zona fragmentada, que ahora la vamos a ver un poquito más hacia la izquierda. Vamos liberando, nos creamos el paso para poder llegar a esa zona. Todo parece realmente muy grande, pero fijaros que son unas pinzas de 2,7 milímetros, o sea, son muy pequeñas. Hay que ir con cuidado, no dañar el resto de la articulación. Fijaros en esta diferencia de color, ese color amarillento del fragmento. Y ahora veremos que con la fresa enseguida ese tejido hay que tener cuidado de no dañar el resto de la articulación, y con la fresa vamos a ir terminando de limar ese hueso y quitándolo un poco, desbridando toda la zona del coronoides. ¿Veis? Sale como realmente arena, es un hueso pues muy blanquecino, está completamente avascular, y el procedimiento pues es básicamente el mismo que hemos visto anteriormente. Además de la artroscopia, pues tenemos otra serie de procedimientos quirúrgicos que a veces la asociamos o no, va a depender un poquito de la patología que tengamos. Están la osteotomía, osteoctomías cubitales,
sobre todo en los casos de incongruencia. Ya la podemos hacer tanto proximal, distal, hay muchos tipos de ostectomía que podemos hacer. Y casi siempre, son ostectomías que le hacemos más a las razas condrodistróficas, más que al tipo labrador que vemos con esa displasia de codo. Fijaros en las imágenes que tenemos en la derecha, una incongruencia por, cierre prematuro de la placa distal, como veis aquí, del cúbito. El radio sigue empujando hacia arriba, y lo que hemos hecho aquí es hacer una ostectomía para que ese cúbito proximal pueda subir hacia arriba, pueda acoplarse mejor a la tróclea del húmero, y luego hemos utilizado una aguja para ayudarnos a darle estabilidad. También está descrita lo que es la tenotomía bicipital. Realmente lo que seccionamos es el componente cubital del bíceps braquial. La teoría es que puede reducir el pinzamiento entre la cabeza radial y el coronoides medial. Es algo que también puede asociarse como terapia. Algo que ya prácticamente no se hace por el riesgo de complicaciones o las complicaciones tan severas es lo que llamamos la osteotomía humeral deslizante, donde hacemos una sección del húmero, ponemos una placa en escalera y desplazamos hacia medial ese fragmento distal del húmero para que las fuerzas desplazamos las fuerzas desde el compartimento medial, las desplazamos al compartimento lateral, ¿vale? Pero hemos dicho que el riesgo de complicaciones es bastante alto. De mi preferencia, quizás asociando la artroscopia, siempre y cuando el compartimento lateral esté sano, por eso es importante también hacer la artroscopia previa, es la osteotomía cubital proximal abductora, es lo que le llamamos la POL. Lo que hacemos, evidentemente, con esa artroscopia primero para evaluar, muchas veces ya ni siquiera retirar los fragmentos, pero evaluamos el cartílago. Hay compañeros que en vez de retirar ese fragmento ya directamente hacen la POL. Yo, dependiendo del fragmento, si veo el fragmento que está muy suelto y es grande, intento retirarlo, otras veces no. El objetivo también es la desviación de fuerza, aunque también quedan ciertas cosas por demostrar. Lo que sí hacemos es disminuir el contacto en la zona tanto del epicóndilo medial, o sea, todo el compartimento medial. Lo hacemos con una placa que se coloca en lateral, una placa con una especie de escalón que va a empujar y va a abducir, con lo cual habrá menos contacto en la zona del coronoides. También rota un poquito hacia atrás el cúbito, con lo cual, limitamos también las fuerzas en esa zona del coronoides medial. Aquí tenéis lo que hemos dicho. Es importante evaluar y que la articulación, toda la zona lateral esté sana, como hemos visto en estas imágenes. Y realmente, como últimos procedimientos o procedimiento un poco de salvación del miembro, tenemos la artrodesis o la prótesis total o prótesis parciales de codos. Ambos procedimientos, por un lado, lo que es la artrodesis está bastante mal tolerado, un procedimiento complejo y además mal tolerado para los animales. En concreto, las prótesis de codos no están tan a punto como están las de cadera. En cadera es mucho más rutinario, está mucho más protocolizado con un índice realmente de éxito de alrededor del 90%. En codo todavía todos los sistemas que se han hecho, quizás no hay una casuística grande publicada como para poder decidir o poder orientarse hacia ellas, porque todavía están en constante evolución y no es algo que todavía esté a punto del todo. Y ya hemos dicho que el procedimiento es complejo, es costoso y el riesgo de las complicaciones son elevadas cuando además las complicaciones son muy severas. El tratamiento médico de estos pacientes es fundamental desde su diagnóstico, no solamente cuando ya tienen artrosis. Ese tratamiento médico va a incluir desde analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores fundamentales. Podemos hacer inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico. Podemos utilizar las terapias con células madres o con PRP. Esto es más orientado hacia la fase, última cuando tenemos artrosis, pero es fundamental asociar un tratamiento médico a estos pacientes, no solo quirúrgico. También la reducción de peso es fundamental, con dietas hipocalóricas para ayudar a incluso mantenerlos por debajo de su peso ideal, ya ni siquiera en el peso ideal, sino un poquito por debajo, siempre aligera las articulaciones. Y también es importante un manejo del ejercicio, es importante una articulación que se mueve, una articulación sana. El hecho de
que el animal no se mueva para nada es contraproducente, y el hecho de que estos pacientes pues hagan ese ejercicio pues demasiado brusco pues también puede ser contraproducente. El pronóstico de estos pacientes es reservado, no podemos decir que vayamos a conseguir una curación, y hay que tener en cuenta que casi un 30, incluso un 40% de ellos, a pesar de las intervenciones quirúrgicas, pues mantienen una cojera residual. Eso es importante, que el propietario esté al corriente y que las expectativas estén al nivel que corresponde. Vamos a intentar con esta intervención limitar la progresión de la artrosis y, evidentemente, como hemos dicho, es muy importante la combinación de estas terapias quirúrgicas con terapias médicas. Los factores pronósticos negativos, por un lado tenemos el grado de lesión cartilaginosa, y lógicamente cuanto más jóvenes y menos cartílago queda, pues el pronóstico a largo plazo será peor. También está descrito para animales de más de 6 años y en animales que ya tienen una artrosis severa instaurada, que es mucho más difícil hacerles nada. Como conclusión, yo sacaría 3 puntos. El primero es ese diagnóstico precoz y la ayuda del TAC para un poco hacer el balance de la situación que tenemos, ver realmente cuántas patologías de esta, qué tipo de patología, cómo vamos a poder tratarlo, para luego poder adaptar ese tratamiento quirúrgico que a veces pues consiste en artroscopia exploratoria más menos terapéutica, y luego asociarlo a una POL o a otros procedimientos, dependiendo un poco también del paciente, de lo que veamos y también de los clínicos. Y por último, recordaros la importancia del tratamiento médico multimodal. Y con esto pues os quería dar las gracias, y vamos a ver si resolvemos algunas de las cuestiones que se hayan podido plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Tenemos algunas preguntas que se han respuesto con la charla, pero para afianzar conocimiento, si te parece. Perfecto. ¿Cómo puedo saber si mi perro tiene displasia de codo? Bueno, la pregunta y es una pregunta importante. Ya hemos visto que quizás a la hora de tener o de hacer radiografía no es lo más sensible. Mi recomendación, si tienes una raza predispuesta con una cojera anterior, aunque tengas radiografías normales, si la manipulación de los codos es dolorosa, yo justificaría el hacerle un TAC de codos. Vale, perfecto. ¿Y para ti cuál sería el mejor tratamiento? El mejor tratamiento pues va a depender un poco de la patología que encontremos. Hay veces que quizás en mi experiencia para mí la artroscopia es clave y es fundamental a la hora de poder evaluar ese cartílago, que no lo podemos evaluar con el TAC, ver qué lesiones tenemos y a la hora también de poder informar al propietario sobre el pronóstico, ¿vale? Yo tengo tendencia a asociar a una POL. Sí que es verdad que la POL en animales más adultos, pues por encima del año y medio, 2 años, el resultado es más impredecible y el riesgo de complicaciones es más alto. O sea, yo quizás la POL la reservo para pacientes a lo mejor de año hasta el año y medio incluso, ¿vale? Por encima de los 2 años yo no recomendaría una POL. Vale. ¿Y la cirugía la consideraríamos curativa, y en caso que no, valdría la pena igualmente realizarla? Bueno, tristemente realmente la cirugía no se considera, o sea, no hay cura como tal para la displasia de codo. Lo que intentamos es mejorar. Si hay tantas opciones terapéuticas, porque ninguna es válida, entonces bueno, tenemos que asociar con lo que tenemos. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. Yo creo que realmente, a pesar de que sí queda a lo mejor un 30% de casos donde mantiene una cojera residual y que esa artrosis va a progresar, el hecho de no tocar una articulación y dejarle ese fragmento y dejar pues esa incongruencia, pues esa artrosis va a progresar más, y yo pienso que más rápido a lo largo del tiempo. ¿Y si no operamos? Si no operamos, es esa la respuesta. Yo creo que la artrosis progresará de manera más severa y progresará de manera más rápida. También depende un poco de la patología. Vemos perros a lo mejor con una artrosis severa de codos que se puede manejar y que la toleran bastante bien, pues con nutracépticos, con antiinflamatorios, con analgésicos, con una higiene de vida, con dietas. Hay algunos que son catastróficos. A lo mejor a los 8 meses ya el perro no puede hacer ni 20 minutos andando. Pero realmente, cuando se puede y se lo pueden permitir, yo creo que sí que ayudamos a frenar esa progresión inevitable de la artrosis con la intervención. Perfecto. Vale, entonces, en caso de enfermedad bilateral,
En imagen, pero clínicamente solo cojea de una de las patas, ¿tratarías las dos articulaciones o solo la que muestra clínicamente? Pregunta importante. Siempre decimos que no tratamos a una imagen, a una radiografía, a un TAC, tratamos a un paciente. Entonces, si el paciente no cojea pero ves esa fragmentación, ¿justifica tratarlo? Yo quizás, como es un tratamiento mínimamente invasivo, yo la artroscopia sí se la haría de manera bilateral. Lo que a lo mejor no la asociaría es a una POL bilateral. Yo a lo mejor hacemos la artroscopia bilateral porque creo que va a ser menor o sea, aunque había uno de mis supervisores que siempre me decía la única cirugía bilateral que hacemos es la castración, o que debemos hacer la castración, y es cierto, porque hay muchas otras intervenciones, llámese peleo o otras, que aumentamos la morbilidad al hacerlo bilateral. Yo creo que en una artroscopia no. Una artroscopia podemos perfectamente hacerla de manera bilateral y podemos hacer esa artroscopia bilateral y hacer una de las dos POL y luego dejar descansar al paciente, dejarle pues un par de semanas y hacer la segunda POL. Muy bien. Y en el caso de tener un perro con displasia, una pregunta que se puede hacer el propietario es: ¿podrá volver a correr sin cojera el paciente? Es difícil contestar esa pregunta. Hay una posibilidad, tienen que entender que hay una posibilidad que es real que mantenga una cojera residual. Esa cojera a veces no necesariamente tiene que ser permanente, a veces es esporádica, a veces temporal, a veces cuando ocurre podemos manejarla con medicación. Son animales que probablemente lleven medicación de por vida, aunque no sea de manera continua, pero sí sea intervalos, el mantenimiento de los condroprotectores, que es importante que esos condroprotectores lo estén tomando desde jóvenes, porque la capacidad de ese cartílago a absorber esos nutracépticos será mucho mayor que, lógicamente, si el cartílago ya está completamente pues con eburnación y ha desaparecido completamente, pues los efectos pues no son tan buenos, lógicamente, de esos condroprotectores. Perfecto. Relacionada con los condroprotectores, ¿tienes experiencia en la utilización de colágeno tipo 2 vía oral para paliar los fenómenos inflamatorios autoinmunes? Yo creo que de todas maneras es difícil hacer este tipo de estudios. Yo creo que es positivo siempre aportarle este tipo de productos. Yo siempre digo a los propietarios que, bueno, por cada artículo a lo mejor que sale que dicen que sí, que funciona, y otro que sale que dice que no, que funciona, pero realmente no se ha demostrado que pueda ser perjudicial, con lo cual para mí justifica el darle este tipo de productos, el colágeno tipo 2 y otra serie de nutracépticos, y hoy en día pues hay muchos productos que tienen varias de estas cualidades que van combinadas y que también tienen algún tipo de efecto para el dolor y la inflamación. Vale. Otra pregunta. ¿Puede aparecer fragmentación del coronoides en adultos? Vale, pues realmente puede aparecer la fragmentación del coronoides en adultos, sobre todo en los casos del salto hacia abajo, del síndrome del salto hacia abajo. Ya hemos visto que es una fragmentación que es traumática, que no está relacionada o no íntimamente relacionada, o no tienen por qué ser perros displásicos con displasia de codo, y realmente sí que puede aparecer. Vemos perros con 2, 3, 4, 5, 6 años sin que no han cojeado en ningún momento a lo largo de su vida, y que de repente son animales que tienen una actividad importante, suelen ser animales de trabajo, animales con actividad importante, y que puede aparecer pues esta fragmentación de coronoides traumática, este jump down syndrome, y sobre todo quizás a mí son los que más me gusta ver, porque yo pienso que el pronóstico va a ser más favorable. No suele haber un daño más favorable con respecto a estos perros displásicos que tienen pues eburnación de cartílago y que tienen incongruencia, y que realmente pues el hecho de quitar el coronoide solo pues no va a arreglar el problema. Es un problema mucho más global, un problema más en el tiempo, más degenerativo y mucho más complejo de tratar. Vale, ya para terminar, una pregunta sobre el diagnóstico. ¿La ecografía puede ser de utilidad en el diagnóstico de la displasia? Bueno, realmente toda prueba siempre suma, siempre lo digo así. Yo, de todas maneras, no sería a lo mejor mi prueba de elección. Sé que en ciertos casos se ha usado, igual que se ha usado la resonancia, igual que se ha usado el TAC con contrastes. Hay pruebas que se han ido haciendo. Para mí no es la prueba de elección. Si tengo que poner pues mi dinero, digámoslo así, en una prueba en concreto, iría directamente al TAC a la hora de poder evaluar
mucho mejor, pues desde incongruencias hasta el resto de patologías que podemos ver asociadas y que muchas de ellas no son visibles ni en ecografías ni en radiografías. Vale, pues ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y agradecerte a ti, Mar, y a Advance pues la oportunidad de poder hablar de este tema apasionante, complejo y tan común como vemos que es la displasia de codos. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y no olvides seguirnos en nuestras plataformas oficiales para estar al día de la actualidad veterinaria. Te esperamos en el próximo episodio.